¿Qué harías tú si sufrieras años de abuso por parte de tu madre por su matrimonio fallido? ¿O te encierra en un sótano oscuro por tener la creencia de que puedes violar a tus hermanas solo por el simple hecho de ser hombre? Hoy, en La vida según Bundy, te hablaré del gigante gentil también conocido como The Co-Ed Killer, Ed Kemper. Did you like Kemper? I like Kemper. You were able to appear like an ordinary person, non-threatening to... I lived as an ordinary person most of my life, even though I was living a parallel and increasingly sick life, other life. One victim let me back. Era tan solo un adolescente cuando Edmund Emil Kemper III mató a tiros a sus abuelos. Aquella rabia y odio contenido no eran nuevos, tampoco la explosión de forma violenta. Ya desde esa edad temprana evidenció su naturaleza sádica y despiadada. Una de sus primeras víctimas fue la gata siamesa de la familia, a la que mató y enterró en el patio trasero de la casa. Después de los días sacó su cuerpo, le arrancó la cabeza y la clavó en un palo. La colocó en la cabecera de su cama. Su intención era dirigir sus oraciones a ese tétrico altar. Una de sus mayores fantasías era convertir a las personas en muñecos. Y con los años lo hizo realidad. Para Ed, la muerte y el sexo estaban completamente ligados. De hecho, en una ocasión llegó a confesarle a su hermana Susan que la única manera de poder besar a la profesora de la que estaba enamorado era matándola primero. No fue la única muerte que se imaginó, también la de su padre, electricista de profesión, que pese a sentir una profunda admiración también fantaseó con su asesinato. Hubo más comportamientos sádicos, como cuando mutiló a una muñeca de su hermana Ali, le cortó la cabeza y las manos. En una entrevista él dijo: tenía unas tijeras, una máquina de coser. Tomé las tijeras y le arranqué la cabeza a la muñeca. Y me dije a mí mismo: volveré a colocársela de nuevo. Es como si nunca hubiera hecho nada. Así que tomé las tijeras, le corté las manos y le dije: toma, ahora tienes un juguete roto y yo tengo otro. A la edad de 8 años significaba su propia ejecución. Solía entretenerse con juegos muy morbosos con sus hermanas. Jugaba con ellas a la silla eléctrica, atándolas a un sillón, o jugaba a la cámara de gas donde él fingía su propia muerte. Aquel comportamiento anómalo tenía un origen que él mismo reveló ya de adulto. Los continuos desprecios y maltratos que fueron sometidos por parte de su madre carnal. Su padre intentó defenderle, pero ya era demasiado tarde. Ed, oriundo de California, sufrió la estricta educación de su madre donde el sexo era visto como un pecado. Carnell tenía miedo que el niño pudiese violar a sus hermanas, así que lo desterró a dormir solo en el sótano. Estas circunstancias y desarrollo de una patología psicótica generó un rencor hacia la mujer y principalmente hacia su madre. La única forma de mejorar fue viviendo con su padre en Los Ángeles, pero Guy, con el apodo de la matriarca, tampoco encajaba en el colegio. Todos lo evitaban. Su gigantesca altura era parte responsable de las continuas burlas, por lo cual el padre decidió llevar al adolescente a la granja de sus abuelos, en North Floyd. No quería ocuparse de él, la madre tampoco, y los abuelos decidieron ayudarle con la educación de Ed. Sin embargo, la abuela era un calco de su madre, manipuladora y una maltratadora emocional. De ahí los asesinatos. Aquel supuesto arrebato no había hecho más que comenzar, porque cuando el sheriff de la localidad le preguntó de aquella aberración, su respuesta fue: me preguntaba qué se sentiría matar a mi abuela. Tras la explosión psicótica del menor, los expertos diagnosticaron que padecía una esquizofrenia paranoide, así que fue recluido en el hospital del estado, en la ciudad de Atascadero, un recinto especializado en agresores sexuales y criminales con problemas psicológicos, de la que salió con la edad de 21 años. Aquel gigante de 2 metros, 130 kilos y un coeficiente intelectual de 145, volvía a casa de Carnell. Había logrado ocultarse bajo una apariencia de un paciente modelo, quien mientras ayudaba como secretario del personal psiquiátrico, alimentaba un odio visceral hacia su madre. Tras matar a sus abuelos a tiros, su tercer crimen llegó el 7 de mayo de 1972. Después de una monumental bronca con su progenitora, tomó el coche y condujo en busca de una nueva víctima. Eran las 4 de la tarde cuando dos estudiantes de Fresno College Stage, María Ann y Anita, subían al vehículo de su verdugo. La idea era llevarlas a la Universidad de Stanford, pero tomó una carretera secundaria y terminó por llevarlas a un lugar solitario. Cuando las jóvenes se percataron de que algo raro pasaba, le preguntaron: ¿qué es lo que quieres? A lo que Kemper sacó una pistola y respondió: ya saben lo que quiero. Primero encerró a Anita en el maletero para después alejar y matar a Mary Ann. Le cubrió la cabeza con una bolsa de plástico e intentó estrangularla. Comentó:
Le pasé la hoja de la navaja en busca del próximo lugar al corazón y le atravesé la espalda. Luego ella giró completamente para ver o para proteger su espalda y yo le clavé la navaja en el estómago. Fueron varias apuñaladas hasta que empujé la cabeza hacia atrás y le hice un corte en la garganta. Perdió el conocimiento inmediatamente. Desde el maletero del coche, Anita escuchó los gritos de auxilio de su amiga. Sabía que correría la misma suerte, que Kemper no la dejaría marcharse con su vida. Y así fue. Su forma de acuchillar fue inclusivemente más violenta y sádica que la de Mary Ann, pero matarla no era suficiente. Ed condujo hasta su casa, e introdujo los cuerpos, y los fotografió con una cámara Polaroid, donde guardó fotos de sus recuerdos. Después decapitó sus cuerpos y violó sus cadáveres. Luego los desmembró, guardando los pedazos en bolsas de plástico. Al día siguiente condujo hasta Loma Prieta, la montaña más alta de Santa Cruz, y enterró los restos. De otros se deshizo en algún vertedero, pero solamente enterró sus cadáveres, sino que visitó el lugar y la tumba en varias ocasiones. Él aseguraba que amaba y necesitaba a Mary Ann, y que tras salir del psiquiátrico en Atascadero, su única obsesión fue recoger autoestopistas. El número de mujeres haciendo autostop había aumentado y Kemper tenía la necesidad de recogerlas en su coche. Aunque su presencia provocaba un rechazo inicial, recordemos su gigantesca altura y que lucía un estilo hippie, de pelo corto y bigote largo. Tiene un pase de la Universidad de California que daba acceso a todo el campus y generaba en las chicas cierta tranquilidad. ¿Quién iba a pensar que aquel muchacho tan amable, correcto y educado era en realidad un asesino en serie? Ed preparó cada crimen con sumo cuidado. Se conocía todas las carreteras de la región y sabía perfectamente qué lugares eran los mejores para deshacerse de un cadáver. Sus presas siempre eran estudiantes de la zona, donde por entonces habían matriculado más de 100,000 alumnos. Era demasiado fácil pasar desapercibido. En su vehículo descapotable de 3 puertas llevaba varias navajas, pistola, mantas y bolsas de basura para envolver los cuerpos de las jóvenes. Un vehículo que tenía truco. La puerta creo que estaba mal cerrada, entonces alargaba el brazo, abría de nuevo la puerta y la volvía a cerrar. Eso le explicó a Mike, uno de los detectives que detuvo a Kemper. Sin embargo, el tipo de coche que conducía tenía una manilla de seguridad en el reposabrazos, y cuando cerraba la puerta se bajaba un pestillo e impedía que nadie pudiera salir por ella. Ya no se podía manipular la manilla, y cuando eso ocurría, me dijo, ya no tendrían escapatoria. El homicidio de su madre Charnel fue el fin de los asesinatos de estudiantes, aunque no el último. Tras matar a su madre, Ed sabía que su doble vida acaba de resquebrajarse. ¿Cómo iba a contar que su madre ya no estaba? Decir que se había fugado era imposible, porque su madre jamás abandonaba a su familia. Confesar que la había matado, pero ¿y si hacía desaparecer a otra amiga? Ahí la historia tendría más peso a cara a futuras investigaciones. Miró la agenda de Charnel y eligió a Sally Hallett, una amiga y compañera de trabajo de su madre. No hizo falta ni siquiera levantar el teléfono porque la mujer apareció a las 17:30 horas para preguntar por ella. Ed le mintió diciendo que no se encontraba en casa, pero podría pasarse a cenar con ellos porque iba a celebrar su nuevo puesto de trabajo. Sally regresó 2 horas después, pero para entonces Kemper había llenado de trampas cada estancia de la casa. Cerró, selló las puertas y ventanas. Desplegó su arsenal de armas por distintas habitaciones, así él las tendría más a mano, y se guardó unas esposas en los bolsillos del pantalón. Cuando Sally llegó al cerca de las 8 de la tarde, Ed se disculpó por su madre ausente. La acompañó al sofá mientras ella decía en voz alta, «Sentémonos porque estoy muerta». Aquella frase fue la señal que Kemper estaba esperando, así que cuando la mujer se acomodó, él se puso frente a ella y empezó a golpearla en el pecho y en el estómago. Cuando cayó al suelo, la tomó del cuello y la levantó. Tal era su fuerza que en pleno le rompió la tráquea y murió asfixiada. Después la estiró en el suelo, le envolvió la cabeza con una bolsa de papel y volvió a apretarle el cuello, esta vez con una cuerda y un pañuelo. Quería estar seguro de que habría muerto. Tras acostarla en su propia cama, Ed se decidió marcharse de copas al bar de policía. Su pasmosa tranquilidad y esa manera en la que miraba modo distraído no hicieron sospechar a ninguno de los agentes que se encontraban en el local. Antes de regresar a casa, cortó la cabeza de Sally para luego echarse a dormir. Fue en ese momento cuando se dio cuenta de que estaba perdido. No había matado a 2 desconocidos de una carretera, sino a su madre y a una amiga. Y dentro de su propio domicilio. Ya no habría escapatoria. Decidió dejar una nota confesando los crímenes y una vez lejos en un pueblo de Colorado, con el cadáver de Sally en el maletero, llamó a la comisaría para confesar los asesinatos.
No le creyeron y no fue hasta la segunda llamada cuando la policía comenzó a moverse. Era el 23 de abril, cuando acababan de dar con el peligroso Coed Killer. Tras su detención, Kemper decidió explicarlo todo sin abogados. Contó todos y cada uno de los crímenes, quiénes eran, cómo los había mortificado y cómo los asesinó. Luego dónde había deshecho sus cuerpos y lo que quedaba de ellos. Los hizo sin vacilar, frío, coherente y completamente lúcido. Su memoria era extraordinaria y así demostró durante el juicio, una vista que le removió las tripas a todos. Ese es el caso de Edmund Emil Kemper, The Coed Killer. Yo soy Joey Bondi, nos vemos en la morgue.